Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes. La verdad es que ha sido una bendición todo este tiempo que hemos podido estar grabando este podcast. Y hoy vamos a seguir con la vida de Daniel. Espero te puedas quedar hasta el final, lo compartas, estés ahí al pendiente de todo lo que estamos haciendo también en redes sociales. Y pues nada, comenzamos. Y bueno amigos, como bien les mencionamos, hoy vamos a estar estudiando acerca del libro de Daniel. Vamos a estar estudiando el capítulo 3, que es muy interesante, y vemos aquí que Nabucodonosor, este rey que era un tirano, levanta una estatua. Dice la Biblia menciona cómo es esta estatua, que tenía mucha altura, y quiere que todos los gobiernos, y manda un anuncio para que todos los gobiernos, toda la gente que estaba en autoridad, cada vez que sonaba cierta música, cada vez que pasaba cierto acontecimiento, se tenían que rendir y adorar esta estatua. Y vemos que esto tiene mucha relevancia porque si vemos la narrativa bíblica, la profecía bíblica, vemos que para allá vamos, ¿no? Y al rato vamos a estar explicando un poco más acerca de esto. Pero es interesante porque aquí Daniel y sus amigos les llega este aviso, pero ellos dicen, yo no me voy a postrar. Y vemos una actitud retadora de los amigos de Daniel ante el rey, diciendo, yo no me voy a postrar, yo no me voy a postrar ante esta estatua, porque el único que merece adoración en mi vida es Dios. Y ellos tenían muy claro a quién tenían que adorar. Pero hay algo interesante aquí que veo que Nabucodonosor quería unificar todos los gobiernos, todas las personas de autoridad a una sola religión. Querían él unificar todos los gobiernos para que adoraran a esta estatua que lo representaba a él, ¿no? Y aquí vemos el principio de Satanás. Satanás cayó porque él quería recibir la adoración que solo le correspondía a Dios. Entonces vemos que Satanás y el espíritu del anticristo está tomando a Nabucodonosor diciendo, yo quiero esa adoración, y aquel que no se postre, aquel que no adore esa estatua, va a ser acreedor al castigo. Y ese castigo era que los metían a un horno de fuego, ¿no? Y ahí podemos ver que los amigos de Daniel, con una osadía, una valentía, una resistencia, se puede decir así, dicen, yo no me voy a postrar ante esta estatua. Por más que mi vida corra peligro, yo no me voy a postrar ante esa estatua porque mi Dios, el Dios judío, es el único que yo le puedo rendir adoración. Y vemos esa actitud, se puede decir, retadora de los amigos de Daniel. Y pues vemos que aquí me llama mucho la atención lo que ellos mencionan. En el versículo 17 dice, he aquí, chequen la actitud de los amigos de Daniel, chequen esta actitud que ellos tienen. Dicen, he aquí nuestro Dios a que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Ok? Aquí vemos que estos jóvenes tenían la confianza de que Dios podría liberarlos de ese castigo que era el horno de fuego, pero también dijeron, se pusieron en esa posición, y si no, de todas formas, si Dios no me libra, de todas formas, yo no me voy a postrar. Y vemos que corría peligro sus vidas, ¿no? Corría peligro su integridad física. Y a pesar de ese peligro que corrían en ese momento y ser quemados, o sea, yo quiero que tú te pongas en esa posición de que si no adoras esta estatua, tú puedes ser quemado vivo, ¿no? Era como que te mataban antes y te aventaban al horno. No, aquí te aventaban vivo y te quemaban con vida, y yo creo que era un sufrimiento súper fuerte, pero ellos con un temor a Dios, con una confianza en Dios, dijeron, yo no me voy a postrar, ¿verdad? Sí, siendo que aún Nabucodonosor dijo que iba a darle 7 veces más al horno, Sí, aún así justamente. no les importó, y creo que eso también nos habla de valentía y, como dices, osadía en todo esto, sabiendo quién es
su Dios y la confianza en que ellos ya tenían y la convicción que ellos tenían en quién era Dios. Y me pongo a pensar que muchas veces como cristianos nos da miedo hablar de quién es Jesús, nos da miedo decir que somos cristianos, nos da miedo el que dirán, creo que nos da mucho miedo el que dirán, y no me imagino si nos da miedo el que dirán, yo creo que un horno de fuego nos haría temblar demasiado. Sí, nos da miedo hablar de Dios, nos da pena hablar de Cristo, nos avergonzamos muchas veces y nuestra vida no corre peligro, ¿no? Sí, Y aquí ellos justo. podían tener la elección de no pasar por el horno de fuego, vivir cómodos en el reino, porque se ve que tenían una posición cómoda en el reino, y decir, pues no pasa nada, pues ya solo me postro y listo. O sea, la actitud de postrarse no les tomaba tanto tiempo, no les tomaba esfuerzo, y simplemente podían cumplir con el decreto de Nabucodonosor. Pero ellos sabían quién gobernaba su vida y era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esa valentía confrontan al rey. Y vemos que Nabucodonosor se enoja tanto que, como dice Fer, dicen, no solo enciendan el horno, caliéntenlo 7 veces más. Y podemos ver en la narrativa bíblica que en el momento que las personas los avientan al horno, estas personas mueren calcinadas en ese momento. Sí. Y es impresionante. Y vamos a ir viendo cómo esto se va a acercar a lo que queda de la historia. Como bien saben, en este podcast estudiamos el fin de los tiempos. Y vemos que una figura parecida a Nabucodonosor está por levantarse. Y esta es la figura del anticristo. Esta es la figura del anticristo, que va a llegar un momento en que todo, la maldad aumente, todo vaya aumentando, todos los dolores de parto vayan aumentando, y va a levantarse una persona que va a gobernar todas las naciones, y en cierto momento de la historia, que es la abominación desoladora de la cual habla Jesús en el capítulo 24 de Mateo, podemos ver que él reclama la adoración que solamente es para Dios, Sí. ¿no? Y si quieres lee Segunda de Tesalonicenses para que podamos también ver esta parte y podamos ir viendo para dónde va este episodio, porque es importante estar preparados para este momento. Entonces, todo lo que hemos visto acerca de la vida de Daniel, todo lo que hemos visto de sus disciplinas espirituales, nos dejan ver que la vida de Daniel es un modelo a seguir para estar preparados para el tiempo en el que el anticristo se presente, porque la profecía bíblica es verdad y sabemos que ese hombre inicuo se va a presentar. No sé si quieras ya leer o quieras comentar algo más. Sí, igual tener la certeza, como decías, ¿no? De fueron lanzados a ese horno y los que los lanzaron fueron calcinados, pero ellos claramente salieron de ahí victoriosos. Y esa es la manera también en la que muchas veces Dios nos va a guardar de muchas cosas. Y de esa misma manera hay que tener nuestra confianza en que vamos a ser lanzados tal vez al horno muchas veces por aquellos que tal vez ni siquiera te esperas, pero Dios también es justo y Él también nos va a guardar de muchas cosas. Entonces, nos va a guardar y si no, no nos vamos a postrar ante otro Dios que no sea nuestro Dios. Como dijeron ellos, no importa lo que pase, o sea, Dios nos puede sacar de ahí, pero aún si no, o sea, para ellos era como una convicción de quién era Dios. Entonces es lo mismo, Dios puede guardarnos, pero si no, igual estamos bien con quién es Dios. Pero y bueno, vamos a leer 2 de Tesalonicenses del 3 al 10. 2 de Tesalonicenses 2 del 3 al 10. Dice, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Hasta ahí. Podemos ver ahí que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, se va a levantar un hombre inicuo. El día del Señor, los últimos tiempos no vendrán hasta que se levante este personaje que va a ser el anticristo, que va a hablar cosas inicuas, va a hablar iniquidad. Y dice que trae destrucción. Trae destrucción, anarquía, y él se va a presentar como Dios y se va a levantar a todo objeto de culto que adora al Dios verdadero. Vemos la similitud con Daniel. Totalmente Vemos igual. que Nabucodonosor levanta una estatua, su estatua y dice, adórenme porque yo me considero Dios. Y también vemos que se levanta en contra, el gobierno se levanta en contra de Daniel por orar a su Dios, ¿no? Por un objeto de culto sus amigos. al Dios judío y de sus amigos. Entonces,
vemos la relevancia que tienen estos capítulos, estos versículos en la Biblia, en la vida de Daniel, pero también para estos tiempos que se aproximan. ¿Por qué? Porque podemos ver ahorita la sociedad, podemos ver el mundo en el que vivimos y vemos que el mundo está lleno de maldad y muchas personas se están levantando en contra de la voluntad de Dios. Se están levantando en contra de Dios, se están levantando en contra de su voluntad y se están levantando en contra del diseño de Dios. Muy próximamente vamos a tener también aquí de invitado a nuestro pastor Gil, pero él ha sido un defensor de la vida, de la familia. Él ha sido una persona que se ha levantado en este tiempo a confrontar todo lo que es mentira, toda la mentira del enemigo, y él se ha ganado muchos enemigos por eso, ¿no? Sí. Y vemos que así como el ejemplo de Daniel, así como el ejemplo de sus amigos, así como el ejemplo de mi pastor, tenemos nosotros también que levantarnos en este tiempo en valentía a confrontar lo que está mal y lo que el sistema que está lleno del espíritu del anticristo nos quiere imponer. Sí. ¿No? Nosotros creemos en la vida, en la familia, en el nacimiento de bebés, en el crear familias. El enemigo, el espíritu, el anticristo se levanta a decir: promovamos el aborto y legalicemos el aborto. Promovamos movimientos que están en contra de la voluntad de Dios. Agendas. Y vemos al espíritu del anticristo que ahorita está operando en el mundo y que se está poniendo en contra de nosotros. Y cada día las presiones van a ir en aumento. Sí. Cada día las presiones van a ser más fuertes, cada día las presiones van a ser más continuas. Vamos a ir en aumento en estas presiones. Y desde ahora tú tienes que tomar la decisión: o vas con Dios o adoras con Dios, o te rindes a los ídolos de Babilonia. Te rindes ante el poder del anticristo, desde ahorita. ¿Por qué? Porque también vemos, y es muy claro lo que está pasando en el mundo. Todas las naciones de la tierra se están levantando en contra de Israel. Sí. ¿No? Vemos al espíritu del anticristo operando, levantándose en contra de lo que Dios determinó. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no es que sea un mejor gobierno, no es que sea un mejor país que todos los demás, no es porque el pueblo de Israel sea justo, es el simple hecho de que Dios eligió ese pueblo. Sí. Y Dios lo eligió. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ir en contra de la soberanía de Dios y decir: ese pueblo tiene que ser exterminado. Y vemos al espíritu del anticristo operando en este tiempo, y desde ahorita muchas personas en las iglesias se están poniendo en contra del pueblo de Israel y a favor de Gaza y a favor de Palestina y a favor de los movimientos terroristas. Sí. Que ojo, no estamos diciendo que los odien que los odien, que se levanten en contra de Palestina, sí, o de Gaza, no, para nada. Pero no podemos inclinar la balanza de un lado hacia el otro. A nosotros, como hijos de Dios, se nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Se nos manda a bendecir al pueblo judío. Sí. Y desde ahorita estamos en un valle de la decisión. O vas con Dios o vas en su contra. Y esto se va a ir, vemos la narrativa bíblica, y esto se va a ir presionando más. Sí, exacto. Va a ir en aumento. Entonces, hasta que tú puedas llegar al punto de que sea tanta la presión, de que o tomas la decisión de seguir a Cristo, o tomar tu cruz y seguirlo, o ponerte en su contra. Sí. No va a haber de otra. Sí, con esto creo que ya se junta todo lo que hemos estado viendo en episodios pasados. Por ejemplo, en el pasado que hablábamos sobre el ayuno, cómo es importante que nuestra carne muera, cómo es importante que ayunemos y que nos resistamos un ratito, un poquito a lo que es el alimento, a lo que es pues todo lo que realmente nos satisface, ¿no? Como carne. Y en esos tiempos lo escuchábamos de Benji, y algo que a mí se me quedó mucho fue que en ese tiempo a lo mejor pues no vamos a tener comida todo el tiempo, no nos van a dar de comer todo el tiempo, no vamos a poder tenerlo, y ahí se va a ver si vamos a marcarnos o no. Y es como dice Checo, la presión cada vez va a ir más y más y más, y vamos a llegar a un punto decisivo donde digamos, si me marco, pues voy a comer, como lo hizo Daniel, ¿no? También vemos ese ejemplo que él rechazó el banquete del rey y decidió solo comer verduras y agua. Y estuvo bien, Dios lo bendijo y Dios le dio. Y este tiene un contexto de que cuando el anticristo se levante, vemos en Apocalipsis 13
en el versículo 16 y 17 dice así: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vemos que está por levantarse este gobernante que en un principio va a traer paz a las naciones. Vemos que todo esto va a ir en aumento, las guerras, los dolores de parto, va a ir en aumento los movimientos en contra de Dios, la presión contra los cristianos, todas las naciones se van a poner en contra del pueblo judío, y entonces se va a levantar este hombre a traer la solución a todo el mundo. Pero si vemos la narrativa bíblica, cuando este hombre se levante 3 años y medio después, va a decir: ahora yo me pongo en el trono de Dios y adórenme. Y quien no me adore, no va a poder consumir, ni comprar, ni vender algo. Entonces aquí lo estamos viendo, él va a poner una marca, que es la marca de la bestia, que es lo que nos va a hacer que nosotros podamos comprar o vender productos para subsistir. Entonces desde ahí va a ir viéndose dónde está tu corazón, ¿no? Se está viendo desde ahorita dónde está tu corazón, si te estás poniendo a favor de Dios o no, pero en ese tiempo Dios nos va a orillar a que tomemos una decisión, y ya no va a haber tiempo de tibieza, ya no va a haber tiempo donde puedas estar en un gris. O eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente, o vas con Dios o no vas, y te marcas. Y el que tú te marques va a traer juicio eterno a tu vida. Y vemos esto en la figura del anticristo. También si vemos el versículo 14 del capítulo 13 dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, hiciera matar a todo el que no adorase. Vemos aquí cómo esto se conecta también con lo que Daniel vivió con Nabucodonosor, ¿no? Este personaje que es el anticristo, que está por levantarse en el mundo, va a pedir adoración para él mismo y va a levantar una imagen. Y vemos que quien no adora esa imagen va a ser muerto. Sí. También, entonces, qué importante es ver la narrativa bíblica para estar preparado para lo que está por venir. Y Daniel es un ejemplo de vida de lo que podemos seguir y hacer para podernos mantenernos firmes en ese momento, para saber que Dios es nuestro libertador. Sí, y igual Apocalipsis 16:2 nos dice: así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Y vemos aquí otra parte, cómo se conecta con la estatua que vimos con Nabucodonosor. Y es lo mismo, no sé si se va a levantar una estatua con el anticristo, pero... Sí, sí lo dice aquí. Se va a levantar una estatua con el anticristo. Una imagen, justo. Uh-huh. Y va a ser totalmente y exactamente lo mismo que pasó. Sí, justamente quien tenga esta marca va a ser acreedor a la ira de Dios. La Biblia es clara. Entonces, tú puedes ir viendo y preparándote según la profecía bíblica, porque la profecía bíblica nos habla acerca de lo que está por venir, nos habla acerca del futuro, nos habla acerca de lo que tenemos que estar preparados, porque esto viene a la tierra, es lo que falta por cumplirse. A Daniel me llama mucho la atención, ya lo he mencionado en podcasts pasados. Él estudia la profecía de Jeremías y ¿qué hace? Intercede por su pueblo para que su pueblo sea libertado, porque ya estaba profetizado. Y él sabía, por medio de Jeremías, que el pueblo iba a estar cautivo 70 años. Y en ese momento narra la Biblia que Daniel empieza a estudiar Jeremías y dice: falta esto, tengo que interceder por el pecado de mi pueblo para poder ser libertados. Uh-huh. Y así como Daniel se le reveló esa profecía, Dios nos está revelando profecías acerca de lo que está por venir. Y es impresionante porque toda la narrativa, no solo bíblica, del mundo está yendo para ese lugar. ¿Por qué? Porque vemos que todos los gobiernos se están poniendo en contra de Dios, se están haciendo planes para unificar las economías, las religiones, para unificar a todos los gobiernos con enemigos en común.
Entonces, vemos que ya las profecías se están cumpliendo y no es por las noticias, vemos las noticias a través de lo que está escrito, de la narrativa bíblica, porque esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad. Y como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 dice, bienaventurado todo aquel que lee y estudia estas profecías. ¿Por qué? Porque te vas a preparar para lo que está por venir. Entonces, podemos ver que en la vida de Daniel es un ejemplo claro y clave de aquello que podemos hacer para mantenernos firmes aún en medio de la prueba más difícil. Sí. Yo creo que ellos vivieron su prueba más difícil en el horno de fuego, en el foso de los leones. Ellos estaban justo en medio de la prueba más difícil para sus vidas. Sí. Y aún así, ellos tuvieron tanto entendimiento, tanta revelación, tanta sabiduría de parte de Dios, que ellos dicen, yo no voy a adorar a lo que tú me estás imponiendo que adore, ¿no? Y ahorita en este punto, los cristianos tenemos que ser valientes. O te vas a moldar a lo que el mundo te dice que adores, o vas a empezar a adorar a Dios con todo tu corazón. Porque ahorita estamos en un tiempo de gracia, donde todavía hay lugar para esa tibieza, todavía hay lugar para eso, pero el Señor nos está llamando alertas de emergencia, diciendo esto ya está por pasar, esto ya está por suceder. Y desde ahorita tú puedes definir a quién vas a adorar. Porque las decisiones que tomes ahorita, como las tomaron Daniel y sus amigos, van a hacer la diferencia en esos tiempos y tú vas a estar listo para entrar a la hora más oscura. Porque vemos que después de muchas tribulaciones seremos salvos. Sí. Y eso es lo que predicaban los apóstoles. Hay parte en la iglesia que tiene un espíritu escapista de no quiero pasar por tribulación, no quiero que me vaya mal, no quiero ser echado al horno de fuego, no quiero la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad escapista, pero aprendemos por medio de los evangelios, por medio de los apóstoles, por medio de toda la cruz de Cristo, que el llamado a una vida cristiana es un llamado también al sufrimiento. Y tenemos que estar listos para ese momento. No sé si quieres mencionar algo, Memo. Sí, pues justo creo que es lo mismo. Tenemos que estar listos para los tiempos de prueba, que siento yo que los tiempos de prueba que ahorita vivimos son muy leves y no con esto minimizo porque yo he pasado tiempos de prueba, Checo ha pasado por tiempos de prueba y creo que todos hemos pasado por tiempos de prueba y no minimizo los tiempos de prueba de cada uno, pero creo que no se va a comparar con los tiempos de prueba que realmente vamos a vivir en aquellos días cuando se levante este hombre y van a ser tiempos muy difíciles que si no pedimos sabiduría y entendimiento desde ahorita al Señor, van a ser tiempos muy complicados en los cuales vamos a tomar las mejores decisiones. Nuestra decisión no va a ir conforme a nuestro corazón, nuestra decisión no va a ir conforme a nuestro entendimiento, nuestra decisión va a ir conforme a todo este tiempo que hemos tenido en intimidad con el Señor, porque es lo que va a traer a nosotros esa sabiduría y esa revelación para esos tiempos. Entonces es muy importante que en estos tiempos no tomemos toda la ligera, sino que realmente nos metamos con el Señor, que realmente tengamos nuestros tiempos de intimidad con Él, que realmente entendamos la voz de Dios, porque muchas veces solamente decimos, es que a mí Dios no me habla, o ¿cómo le hago para que a mí Dios me hable? Sí. Es que es muy fácil que a lo mejor alguien más me lo explique, pero no quieres experimentarlo. Entonces creo que es importante que en estos tiempos realmente estemos enfocados en la Trinidad, que estemos enfocados en reconciliarnos con el Señor también y que podamos traer a nuestras vidas su entendimiento y su revelación para los tiempos que están por venir y poder ser valientes a eso y no dejarnos llevar tampoco por todo lo que vamos a ver o no dejarnos llevar justamente por lo malo. Vemos que la vida de Daniel y de sus amigos los ayudó mucho ese estilo de vida. Ese estilo de vida que ellos llevaban, de ayuno, de oración, de sabiduría, de búsqueda de Dios constante, de no rendirse ante ídolos, los hizo mantenerse firmes y al final en el horno de fuego se aparece el cuarto hombre. Se aparece la señal del Hijo del Hombre, que sabemos por la narrativa bíblica que es Jesús.
Jesús estuvo en medio de su prueba más difícil. ¿Por qué? Porque ellos decidieron no doblegarse ante el sistema de ese mundo. Jesús está y estuvo con ellos, y Dios nos promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios nos promete a nosotros como hijos de Dios que va a estar con nosotros hasta el fin, y podemos ver que a pesar de que todo esto viene a la tierra, a pesar de que toda esta tribulación viene a la tierra, Él va a estar con nosotros hasta el fin. Y lo podemos ver en Mateo 28:20, para que tú también puedas ir a la Biblia y puedas tomar confianza de estos versículos que estamos estudiando. No sé si me quieras ayudar. Sí, dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Uh-huh. Y justamente vemos que el fin de los tiempos se inaugura cuando Jesús asciende al cielo. Sí. En ese momento, en el libro de Hechos, que lo repito una y otra vez, pero en la ascensión de Cristo, cuando Él se va y se va entre las nubes, dice, así como se va entre las nubes, Él regresará. Sí. ¿No? Y en ese momento se inauguran el fin de los tiempos, y podemos ver que la narrativa bíblica es: prepárense, manténganse estudiando, manténganse ayunando, manténganse en una vida de arrepentimiento, manténganse firmes, porque la presión va a ir en aumento. Y ahorita la presión va aumentando y cada vez va aumentando de una manera así súper rápida. Y vemos que la dinámica del mundo ya está en contra de todo lo que se levanta adorar a Jesucristo, y se levanta en contra del pueblo de Israel. Y vemos que para allá vamos, y va a intensificarse esa persecución para la iglesia, para el pueblo de Israel. Pero desde ahorita Dios quiere que tomes una decisión firme por Él, porque así el horno esté calentándose cada vez más, así el horno se esté calentando 7 veces más, aún así la oscuridad esté aumentando, todas estas dinámicas que el mundo tiene de la maldad, de todo lo que estamos viendo, aún todo, en medio de todo ese calentamiento, se puede decir así, del horno, estoy seguro que vamos a poder ver al cuarto hombre que va a estar ahí con nosotros por siempre y para siempre. Y lo más impresionante de todo, y lo que más me llena de esperanza, es que Jesús va a regresar y va a gobernar todo. Él va a traer un gobierno justo a la tierra. Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos que sí, por un poco de tiempo vamos a sufrir esta tribulación. Por un poco de tiempo el anticristo se va a levantar y va a hacer guerra contra los santos. Y la misma Biblia dice, los va a vencer. Va a haber muchos mártires. Sí. Si vemos en Apocalipsis, este libro maravilloso que es la revelación de Jesucristo, también nos deja ver que en las dinámicas venideras muchos van a ser muertos por causa del testimonio de Cristo, por causa del testimonio de Dios. Entonces, Dios nos puede liberar, sí, como liberó a los amigos de Daniel del horno de fuego, a Daniel del foso de los leones. Dios lo puede hacer, pero ¿y si no? Podemos tener la confianza de que nos espera vida eterna, de que hay algo más que nos espera, y en ese lugar no va a haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber tribulación. Vamos a ser recompensados por los sufrimientos que vivamos aquí en la tierra, y es necesario que se empiece a predicar el mensaje completo. Es necesario dejar el evangelio de la prosperidad, donde todo se trata de ti mismo, y Dios te quiere hacer sentir bien, y Dios te quiere dar esto, y Dios te quiere dar lo otro, y Dios está para darte paz. Es necesario que también nos metamos en las dinámicas venideras, porque se está acercando todo esto. Nos estamos acercando a la recta final de este mundo. Nos estamos acercando a la recta final, y necesitamos estar listos, porque nuestra fe va a ser probada con fuego. Porque en medio de las tribulaciones, nuestra fe va a ser probada. Y vamos a ver realmente lo que había en nuestro corazón. Si tú ahorita no estás dejando tu carne, no estás viviendo en Cristo, realmente no estás obedeciendo a Dios en cada área de tu vida, en ese momento no lo vas a hacer. Sí. Y va a venir la marca de la bestia. Y así como Nabucodonosor levantó una estatua, el anticristo va a levantarse y se va a poner en el trono de Dios y va a decir: adórenme. Es tiempo de que me adoren.
y aquel que no me adore va a morir, y aquel que no tenga mi marca no va a poder comprar ni vender. Sí. Y ahí se va a ver lo que hablamos en el episodio pasado, tu amor por la comida. Si tú no aguantas ayunando, si tú no aguantas teniendo tiempos de ayuno, tiempos donde te limites de la comida, no lo vas a aguantar. Y vas a vender tu primogenitura, como Esaú, por un pedazo de pan, por un plato de lentejas. Sí. Y vas a perder todo, vas a perder todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Necesitamos en este tiempo confrontar el espíritu del anticristo que niega que Cristo es el Señor. Necesitamos confrontar eso. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ya está activo. Y sabemos que es el fin de los tiempos porque se está levantando muchos anticristos que están declarando que Jesús no es el Señor, que Jesús no resucitó de entre los muertos. Y vemos que ese mismo espíritu está tratando de matar a la iglesia de Cristo y está tratando de matar al pueblo de Israel. Y lo vemos desde el inicio. Lo podemos ver en Caín y Abel, ¿no? Abel agradó a Dios con su ofrenda. ¿Y qué hizo el espíritu del anticristo? Gobernado por Satanás, mató a su hermano Abel, ¿no? Caín mató a Abel con ese espíritu del anticristo. Lo podemos ver en Moisés también. Cuando el diablo empieza a ver propósito en la vida de Moisés en Egipto, cuando el diablo empieza a ver que algo puede venir de parte de Dios, ¿qué hace? Manda a matar a todos los bebés y Faraón manda a matar a todos los bebés, ¿no? Y lo podemos ver también cuando la primera venida de Jesucristo, cuando saben que van a ser el Mesías, empieza a correr la voz, el espíritu del anticristo se levanta queriendo matar a todos los bebés por medio de Herodes. Sí. Entonces, en este tiempo también vemos eso, cómo se ha levantado el aborto, cómo se ha levantado irse en contra de Israel. Eso es el espíritu del anticristo operando en esta tierra. Claro, porque entiende que es la última generación. Se entiende, y justamente en este tiempo es donde los hijos de Dios nos tenemos que levantar a confrontar ese espíritu con las verdades bíblicas, con la verdad del evangelio, sabiendo que sí, pasaremos por cierta tribulación momentánea, pero que esa tribulación traerá un peso de gloria a nuestras vidas, y no sé si tú quieras mencionar algo aquí, creo que me apasioné un poquito. Estoy así. Pues no, creo que la pregunta que les dejé la vez pasada es ¿por qué horno de fuego tú quieres pasar? Sí. ¿Dónde quieres estar? Y aunque después de esto te tomes un minuto para realmente pensar en dónde está tu vida espiritual en este momento o cómo está tu relación con Dios en este momento. Si realmente conoces a Dios o solamente es alguien que tienes ahí por si las dudas o por si lo ocupas en algún momento. Entonces creo que cuestiónate cómo está tu relación con Dios y tal vez qué imágenes has levantado tú para adorarte a ti mismo también muchas veces. ¿Qué imágenes has levantado tú que estás idolatrando? Entonces también creo que es importante esta preparación. Es importante esta preparación y que tengamos en cuenta que en el mundo tendremos aflicción. Y Jesús lo dejó muy claro. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, nuestra esperanza es Cristo, porque Él ya venció. Él ya venció y en la segunda carta de los tesalonicenses, el apóstol Pablo les deja ahí algo impresionante en el capítulo 1, versículo 6. Y esto a mí me llena de esperanza. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. El enemigo, el anticristo, nos va a atribular. Sí. El enemigo nos va a meter en persecución, nos va a meter en angustia. Viene un tiempo de persecución a la iglesia. Viene un tiempo de persecución. El enemigo va a perseguir a la iglesia. Y es claro lo que viene. No vamos a poder dar... no vamos a poder dar consejería, por ejemplo, para que una persona se arrepienta del pecado de homosexualidad. Pues ni siquiera predicarlo. Sí, tú puedes predicarlo y ya te pueden meter a la cárcel. Sí. Y este gobierno que se levantó en este país va a perseguir ese tipo de cosas, porque vemos que está a favor de todo lo que es contrario a la voluntad de Dios y tenemos que estar listos. Desde ahorita ya lo vamos a empezar a vivir porque viene ese tiempo de oscuridad que va a sacar a luz a la iglesia verdadera y también va a sacar a luz a la iglesia tibia, a la iglesia que no se consagró.
también vamos a ver en este tiempo a la iglesia que se echa para atrás, porque justamente en la parábola de las vírgenes podemos ver que la mitad eran sensatas y la otra mitad no, y eso habla de la condición de la iglesia. Sí. La mitad va a ser sensata, la mitad va a estar preparada, la mitad va a pasar por la prueba y va a vencer, y la otra mitad va a apostatar, se va a ofender en contra de Dios. Exacto. Y va a abandonar su fe, y sí, con eso va a vivir el crujir de dientes, va a sufrir el infierno, y es tal cual, es la Biblia, es lo que estamos viendo en la Biblia. Pero aquí vemos que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, vamos a pasar por esta tribulación momentánea, pero Él va a pagar con tribulación a los que nos atribulen. El versículo 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Aquí vemos la recompensa que va a tener todos aquellos que nos atribulen, y todos aquellos que fueron tibios y no dieron todo por Dios. Todos aquellos que no siguieron el ejemplo de Daniel y sus amigos. ¿Para qué? Para tener sus disciplinas espirituales que ya hemos estado estudiando. El libro de Daniel tiene mucha relevancia, así que te voy a invitar a que lo estés estudiando. Daniel recibió también tiempos específicos de cómo iban a suceder las cosas. Mismo Jesucristo en Mateo 24, y quiero que vayas a leerlo, porque eso es algo impresionante. El libro de Mateo 24, cuando Jesucristo está hablando acerca de las dinámicas que iban a pasar antes de su venida, podemos ver esto. Vamos en el capítulo 24 y va a ser el versículo 42 en adelante. 15, perdón. 45, sí, perdón. Por lo tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mismo Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo te está mandando a estudiar Daniel. Cita Daniel, sí. Entonces tienes que ponerte a estudiar el libro de Daniel. Tienes que meterte a este libro, porque yo veo como el libro de Daniel son como tips o claves que cada uno tenemos que tener en nuestras vidas como cristianos para poder pasar el tiempo de prueba que se avecina, ¿no? Daniel estuvo en medio de Babilonia, de gobiernos tiranos. Daniel estuvo en medio de un Dios de un rey que reclamaba adoración como Dios, y él lo confrontó y fue valiente para decir, yo no me postro. Sus amigos lo hicieron, y Daniel confrontó a los gobernantes de ese mundo. Cuando decían no oren a otros dioses, él abrió sus ventanas y oró, no le importó. Sí. Y Daniel es un ejemplo de lo que podemos hacer, y les reitero lo que hemos visto, que es importante, son las claves. Número 1, buscar al Señor con todo tu corazón para recibir revelación. Eso. Número 2, ayuno. Número 3, oración e intercesión. Y valentía y osadía para confrontar y para no doblegar tus rodillas ante los dioses de este mundo. Sí. Qué importante es que podamos estar viendo el libro de Daniel. Perdóname, perdón. Y también alabanza y acción de gracias. Sí, también. Porque Daniel nunca dejaba, a pesar de todo lo que le estaba pasando, él nunca dejó de darle gracias a Dios y de alabarlo. Entonces también vemos parte de eso, es alaba al Señor a pesar de tu circunstancia, a pesar de donde estemos, vamos a estar alabando al Señor todo el tiempo y dando acción de gracias, porque estemos donde estemos, también es parte de lo que vamos a pasar, y con agradecimiento tenemos que hacerlo, y ya sabemos que siempre aquí lo decimos bien fácil y que no ha de ser tan fácil en ese momento, pero si nos preparamos desde ahorita, creo que va a ser algo que no se nos va a complicar tanto por el simple hecho de que amamos a Jesús.
Justamente, amemos a Jesús con todo nuestro corazón. Y pues bueno, recordarte que tenemos un grupo en casa. Nosotros vamos a estar estudiando las 70 semanas de Daniel, las profecías bíblicas. No lo queremos abrir tanto a esto porque tampoco nuestro afán es traer confusión y son temas complejos que no se pueden explicar tan rápido. Sí. Y creo que eso sería más para una clase, no para un podcast. Sí. Pero vamos a estar estudiándolo en nuestro grupo en casa. Y si quieres ingresar a este grupo, son bienvenidos todos. Nada más sí tienes que tener permiso de tus autoridades espirituales, tus pastores y todo. Y nada, creo Escríbanos. que es importante que podamos estar viendo todo esto. ¿Por qué? Porque se acerca esa hora. Pero siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Nuestra mayor esperanza tiene que ser que Jesús venció. Sí. Que Él venció y que vamos a tener recompensas eternas si es que nos mantenemos fieles hasta el fin. Y todo lo que hagamos a partir de este momento va a determinar en qué bando vas a estar. Y voy a decir una frase súper fuerte, pero quiero que te quedes meditando con esto en tu corazón. Si no sirves a Dios, si no amas a Dios, estás amando al enemigo. Sí. Y estás sirviendo al enemigo. Y quiero que pienses en eso porque es determinante para estos tiempos que empieces a tomar decisiones radicales por Dios. Es necesario. Ya basta de estar dormidos, basta de estar anestesiados con todo lo que Babilonia nos da. Basta de no tomar las disciplinas espirituales que nos marca la Biblia que tenemos que hacer y basta del cristianismo mediocre que no ve el mensaje completo, que solo ve lo que nos conviene. Es tiempo de levantarnos en el poder de Dios, hablando el mensaje completo y confrontando el espíritu del anticristo que ya está operando entre nosotros. Ya está operando, se está levantando en contra de los bebés que no han nacido, se está levantando en contra del pueblo de Israel, se está levantando en contra de la iglesia. Y sobre todo se está levantando en contra de Dios. Sí. Y eso es lo que el enemigo hizo desde el principio. Él quería recibir adoración. Y también medita en esta parte. Tú no fuiste diseñado para recibir la adoración. Deja ya tu egocentrismo, deja ya tu orgullo y tus ganas de ser admirado, porque eso también es el espíritu del anticristo. La iglesia ya tiene que dejar todas esas cosas de querer ser vistos, de querer ser relevantes, de querer agradar, de querer ser admirados. Veo parte de la iglesia metiéndose esas dinámicas de quiero ser admirado, quiero que la gente me reconozca, quiero que la gente me voltee a ver, quiero que la gente diga que soy bueno, que hago bien las cosas. O a veces no es en la persona, a veces es en quiero que todo se vea espectacular y a veces nos enfocamos más en lo de atrás que en la presencia de Dios. Y estamos levantando estatuas e ídolos y estamos diciendo adoren esas estatuas e ídolos. Y a veces dejamos a Jesús fuera. Sí. Entonces, vuelve a Jesús con todo tu corazón y aprende que lo que está escrito es la verdad. Y me llama la atención y lo dije en uno de los primeros episodios. La Biblia, la primera venida de Jesús se cumplió al pie de la letra. Los datos fueron exactos. Todo fue exacto. La Biblia es exacta. La Biblia no confunde. Y las cosas sucedieron tal y como estaban escritos. Yo creo que va a ser igual en la segunda venida y Dios nos está advirtiendo de eso. Sí. Y tampoco te dejes engañar que el Señor viene en tal fecha, esto, el otro, porque sabemos que primero se tiene que levantar un templo en Israel, en Jerusalén. Se tiene que levantar ese templo. Se tiene que rendir adoración así y se tiene que presentar la abominación desoladora. Jesús lo dijo en Mateo 24, lee las escrituras, estudia la palabra de Dios. No te dejes engañar por aquellos predicadores falsos que saben el día y la hora de cuándo el Señor va a venir. No te dejes engañar por eso. Jesús lo dijo. Falsos profetas. Tienen que pasar estas cosas, tiene que levantarse el templo, tiene que suceder la abominación desoladora, el anticristo se tiene que poner en el lugar del trono de Dios y decir, adórenme a mí, tiene que venir la marca. Todavía eso no ha pasado. Sí. Entonces Dios nos deja ver la temporada, pero nadie sabe el día ni la hora. Sí. Solo alístate y ten preparado tu corazón, porque estamos ya entrando, ingresando a la hora más oscura de esta tierra y necesitamos estar listos. Por más que tú no lo quieras ver, por más que tú no lo quieras escuchar, necesitamos estar listos. Y es todo. Sí, y que sepas que nuestros tiempos y los tiempos que
estamos viviendo y que vamos a vivir no son las noticias, sino es la Biblia, es la palabra del Señor. Entonces, esa es nuestra verdad. nuestros tiempos están aquí y el tiempo real está aquí, Sí. no en las noticias ni en los falsos profetas. Vientos. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienes alguna duda, pregunta, puedes ahí dejarnos en tus comentarios. Si también quieres meterte al grupo en casa algún día, también eres bienvenido y podamos estar estudiando más acerca de esto. Y listo, muchísimas gracias por estar hasta aquí, gracias por vernos. Les mandamos un fuerte abrazo y oramos para que el Señor revele sus planes a tu vida y que tú puedas mantenerte sobrio y en disciplinas espirituales, así como Daniel y sus amigos. Sí. Porque Dios está promoviendo a los humildes y está exaltando a los humildes y va a humillar todo lo que esté soberbio. Así que tú con humildad acércate a la palabra de Dios y vas a recibir la revelación que necesitas para este tiempo. Amén. Para decir, no me inclino ante los ídolos, ante las estatuas que este mundo está levantando. Sí. Que el Señor te guarde y te bendiga. Gracias por estar aquí.